buenos días, somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco. Hoy día les daremos a conocer lo que es el capítulo 15 de Nutrición, Metabolismo y Función Intestinal del libro High Altitude Medicine and Physiology. En la introducción tenemos que tener en cuenta que en altitudes extremas vamos a tener una anorexia, pero esta se desconoce de su mecanismo. Durante los primeros días de ascenso rápido, la anorexia puede ser parte de la sintomatología del mal agudo de montaña, pero después, cuando todos los síntomas desaparecen del mal agudo de montaña, esta suele ser persistente. Los estudios han sugerido que la anorexia del mal agudo de montaña puede estar mediada por la hormona leptina, y pueden estar también implicados diferentes tipos de hormonas del apetito, como la que es la colecistoquinina. La anorexia continua no es común por debajo de los 5.000 metros, pero es casi universal por encima de los 6 metros e incluso en altitudes más extremas. La pérdida de peso se debe en gran medida a lo que es la reducción de la ingesta de energía como consecuencia de la anorexia, pero también se incluye que la pérdida de peso inicial puede ser por la eliminación excesiva del exceso de grasa. También puede estar mediado por lo que son las infecciones intestinales que pueden provocar sobre todo lo que es diarrea y pérdida de peso. En lo alto de la montaña también lo que produce una pérdida de peso es la falta de la disponibilidad de alimentos y líquidos. Y al considerar el balance de energía en altitud, la tasa metabólica basal aumenta un 10 a un 17% en altitudes consideradas de 4.000 a 6.000 metros y altitudes extremas. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el equilibrio energético en altura. Primero tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar sobre lo que es la salida de energía. En este vamos a hablar sobre todo de tres mecanismos importantes. Uno, que es el gasto energético. Este gasto energético se va a dividir en tres componentes. Lo que es el metabolismo basal propiamente dicho, ya sea durante el sueño, acostado o sentado. También se habla sobre el gasto energético durante los periodos de actividad. En esta vamos a ver que estas suelen ser de corta duración, por lo que en condiciones normales es la tasa de metabolismo basal el componente más importante del gasto energético diario. Y luego también tenemos lo que es el gasto energético inducido por los alimentos, que es la energía necesaria para ingerir lo que es la comida, y es aproximadamente el 10% de la ingesta energética en una dieta mixta normal. Luego, continuando, tenemos lo que es la tasa metabólica basal en altura. En 1971, Nice y Cole encontraron que después de una semana a una altura de 3.300 metros, la tasa metabólica basal se elevó en aproximadamente un 12%. También el metabolismo de un grupo de mujeres en forma fue estudiado a 4.300 metros. Esto fue realizado en el estudio por Manson en el 2000. Y se demostró que la tasa de metabolismo basal se elevó después de 3 días en altitud, pero habían vuelto a los valores del nivel del mar en 6 días. También, según los estudios, se encontraron que la tasa de metabolismo basal se elevaba en un 15% en 20 sujetos obesos, después de 14 días a una altitud de más de 2.650 y altitudes extremas. En otros estudios también se consideró que la tasa de metabolismo basal está elevado, sobre todo en lo que son mineros andinos, que se consideran que están en altitudes de 4.540 metros, y también que el mecanismo de este aumento de la tasa de metabolismo basal es incierto. Todavía hay estudios en esto. Tenemos lo que es el gasto energético de actividad en altitud. El trabajo requiere la misma ingesta de oxígeno a la altitud que a nivel del mar, y hasta que se alcanza una tasa de trabajo cercana a lo máximo. En altitud la tasa máxima de trabajo se reduce y toda actividad parece desproporcionalmente fatigante, y estas se consideran que llegan a su máximo a más de 8.000 metros. En altitudes intermedias, que se considera de 2.500 a 4.500 metros, aunque la tasa máxima de trabajo se reduce, el gasto energético no se altera mucho. También se desarrolló una técnica para poder medir este gasto energético, y se desarrolló el agua doblemente etiquetada para medir lo que es el gasto de energía. Esta técnica consiste en que el agua está etiquetada con deuterio y oxígeno. El deuterio se eleva como el agua, mientras que el oxígeno se eleva como el agua y el dióxido de carbono.
Por tanto, la producción de dióxido de carbono se puede calcular a partir de las diferentes tasas de aclimatación. Usando esta técnica, en 1992 encontraron que el gasto energético diario en los Alpes, que se considera de 2.500 a 4.800 metros, era de 15,7, y en el monte Everest, que estamos en una altura de 5.300 hasta 8.848 metros, se consideró que fue 13,6. La ingesta energética y balance calórico, hasta unos 4.500 metros las personas se han aclimatado y tienen un apetito normal y una ingesta normal de alimentos, pero también se considera que si estos aclimatados llegan a estar a unas altitudes extremas, su ingesta va a reducir. Esto fue estudiado en 1968 por Consolacio. Por encima de los 6.000 metros, la mayoría de los escaladores experimentan lo que es anorexia. Y esto tiene que ser más pronunciado cuanto más tiempo permanece en las alturas. En 1952, en Nepal, Chow Oyu estudió que la comida consumida entre los 5.250 y 6.750 metros era solo alrededor de 13,4 millijoules por día, en comparación de lo que era 17,6 en la marcha. Y en lo alto de las montañas principales por encima de los 6.000 metros, cuando se escalaba activamente, no es posible mantener lo que es un equilibrio calórico, incluso para las personas aclimatadas. En 1994, en Westerberg y Cole, demostraron que en el monte de Samaja, que está a 6.542 metros en Bolivia, se encontró un déficit de energía de 3,5 por día, en 10 sujetos que acamparon en las cumbres durante 21 días. Ahora vamos a hablar sobre la pérdida de peso en expediciones de altura. La pérdida de peso en la marcha. La mayoría de los grupos de escala y también los que hacen trekking experimentan una pérdida de peso de la primera hasta la tercera semana. Y esto incluso cuando caminan por debajo de los 3.000 metros. Y esto es probable que se deba al cambio de estilo de vida, además de también las infecciones gastrointestinales que son muy frecuentes en lo que son en este tipo de expediciones. La pérdida de peso durante la fase puede considerarse como una pérdida de grasa innecesaria también. La pérdida propiamente dicha de peso en altura, en estas vamos a tener diferentes componentes que van a favorecer esa pérdida de peso. La primera y la más importante se considera lo que es la anorexia. Al llegar por primera vez a las altitudes, el mal agudo de montaña puede causar lo que es anorexia, también vómitos con una consiguiente pérdida de peso. Además se pueden retener líquidos y los sujetos con mal agudo de montaña a menudo por la retención de líquidos llegan a tener un aumento de peso en los primeros días, más consiguientemente llegan a perder todo lo que han ganado. El mecanismo de la anorexia como síntoma del mal agudo de montañas no está claro. Luego tenemos lo que es la leptina. La leptina es una hormona que exprime lo que es el apetito. Este se va a dar por el gen de la leptina y es inducido por el HIF1, el factor inducible de hipoxia. En sujetos elevados a lo que es 4.559 metros en un helicóptero encontraron que los niveles de leptina estaban elevados y en aquellos que se quejaban de anorexia los niveles eran más altos que aquellos que no habían tenido pérdida de apetito. Continuando, otro gran importante es lo que es la colecistocinina, la grelina y el neuropéptido Y. La colecistoquinina induce lo que es una sensación de saciedad y se incrementa con el ejercicio. Bailey y Cole, en 2000, encontraron que los niveles de colecistoquinina estaban elevados en sujetos que tenían mal agudo de montaña al llegar a lo que es los 5.100 metros en altura. Luego tenemos lo que es la grelina. Este es un péptido producido en el estómago. Shortcliffe y Cole, en 2005, encontraron que los niveles de la grelina se redujeron en un 30% en sujetos a una altura de 4.300 metros. Luego tenemos lo que es el neuropéptido Y, que es otro péptido que afecta al apetito. Luego tenemos la adiponectina y proteína estimulante de acilación. La adiponectina es una hormona secretada por el tejido adiposo,
con efectos sobre el mecanismo de la glucosa y posiblemente también por el apetito. En 2001 estudiaron escaladores en una expedición de Guayana Potosí. Esto se realizó en 6.088 metros en Bolivia y encontraron mayores niveles de adiponectina en altitud. La proteína estimulante de la acilación también es producida en el tejido adiposo y puede desempeñar un papel en la pérdida de peso. También esta va a regular el almacenamiento de los triglicéridos y en las células grasas. En un estudio que se llevó en 2011 por Smith y Cole, encontraron que los niveles aumentan significativamente en altitud, más estos siguen en estudios. Luego tenemos lo que es el flujo de sangre gastrointestinal. Se dice que comer aumenta el flujo sanguíneo intestinal, pero en la altura esta respuesta se atenúa y podría causar anorexia. Luego tenemos lo que es la pérdida de peso después de la aclimatación. Después de la aclimatación, la pérdida de peso suele ser solo por encima de los 5.000 metros. En la expedición británica del Everest, en invierno de 1992, se observó una pérdida de peso media de 5 kilogramos por encima de los 5.400 metros y hubo una pérdida total de 7,8 kilogramos. En el estudio de 1976, Hannon y Cole encontraron que sus sujetos femeninos perdieron un promedio de solo 1,8% del peso corporal durante 7 días a 4.300 metros, mientras que los hombres a esta altitud habían encontrado pérdidas de 3,5 a 5%. Vamos a continuar con la parte 4, que como su nombre indica es lo que es la composición corporal y lo que es la pérdida de peso, ¿no? Bueno, gran parte de la pérdida de peso se debe a lo que son resultados del balance energético negativo. En 1979, Forbes y Drenick dijeron que los tejidos corporales se pierden en proporciones iguales, ¿no? Dado que antes una visión simplista decía que el cuerpo consumiría las reservas de grasa primero y luego comenzaría utilizando las proteínas de masa corporal magra, ¿no? Principalmente de los músculos. Sin embargo, incluso con cuidado de una dieta controlada, eso es imposible, ¿no? Bueno, continuando, Boyer y Bloom en 1984 dijeron que por encima de los 5.400 o por los 6.300 se ha visto que se ha perdido 4 kilogramos de pérdida de peso, siendo 27% grasa y 73% tejido magro, a pesar de que los sujetos todavía tenían al menos el 10% de su peso corporal en forma de grasa. Entonces, él sugiere que a esta altura la hipoxia puede estar interfiriendo con el metabolismo de proteínas, ¿no? Otro es el estudio del Everest, de la operación Everest 2, por Rose en 1988. Él se va a encargarse de lo que es la biopsia, ¿no? Vamos a ver que se va a encargarse de que él se ha perdido 2,5 kilogramos de grasa, que es 1,6% del peso corporal, y 4,9 kilogramos de tejido corporal magro, ¿no? Además, realiza una tomografía computarizada en el muslo y demuestra una pérdida del 17% del músculo y una pérdida del 34% de grasa subcutánea, ¿no? Bueno, aunque la pérdida muscular es una desventaja, hay un efecto beneficioso, que es el aumento de la densidad de los capilares musculares. Y como se infiere esto, que la distancia intercapilar va a disminuir con una mejora en la oxigenación de los músculos, ¿no? La pérdida de masa muscular va a ser aquella que con disminución de la actividad general en la actitud va a haber algo de desuso, ¿no? Y va a producir atrofia que reduciría de manera similar el músculo en diámetro de la fibra, ¿no? Otra operación, durante la operación del Everest 2, McDougall en 1991 mostró cambios histológicos similares en el tamaño de la fibra muscular, ¿no? Bueno, continuando con ahora la parte 5, que sería la absorción intestinal y la hipoxia, hemos visto que la posibilidad de una mala absorción y mal uso de alimentos puede ser considerada, ¿no? En 1962, Puck, en la expedición de Silverhood, han notado que las heces tienden a ser grasosas y voluminosas, lo que sugiere que hay una posible estatorrea debido a la mala absorción de la grasa, ¿no?
Y también la pérdida de peso no va a ser una característica de vivir en altitudes por debajo de los 5.000 metros, ¿no? Más allá de los 5.000 metros ya se pierde peso. El siguiente, vamos a ver que los pocos fisiólogos de la altitud van a tener una experiencia en lo que es la gastroenterología. Puede ser principalmente porque estos métodos eh, involucrados son demasiado sofisticados para este campo, ¿no? Por ejemplo, la absorción de radioactivos materiales, o bien no pueden ser atractivos para los investigadores, por ejemplo, la recolección de heces, lo que es el licuado y la licuota de muestreo, ¿no? Continuando con la parte 5, lo que es la absorción intestinal y hipopsia, vamos a ver la absorción de carbohidratos y hipopsia, ¿no? Millech en el año 1972 ha determinado que la absorción de silosa disminuyó con la saturación arterial de oxígeno en la altura, ¿no? Lo que es la prueba de la absorción de silosa va a tener un límite normal inferior incierto, ¿no? Especialmente si se trata de una población en la cual una infección parasitaria intestinal es común, ¿no? Y va a sugerir que debajo de una saturación arterial de aproximadamente el 70%, vamos a ver que la absorción va a ser deficiente, ¿no? Es decir, las concentraciones plasmáticas de silosa a los 60 minutos se van a reducir en sujetos que ascendieron a los 5.600 metros, confirmando que la absorción no se ve afectada hasta que la hipopsia es grave. ¿Qué tenemos que aclarar aquí? Que la silosa es muy importante. ¿Por qué? Esta desilosa es un azúcar simple que va a tener el objetivo de determinar la capacidad de absorción de los carbohidratos en general. Es decir, a mayor altitud va a haber menos absorción de glucosa o de carbohidratos, y la absorción a medida por la silosa tiene un inconveniente, ya que el resultado va a estar influenciado principalmente ¿por qué? Por factores como el tiempo de vaciado gástrico, el arco de absorción, el tránsito intestinal y lo que es la función renal, ¿no? Aquí podemos observar el gráfico que la absorción de silosa en pacientes hipóxicos debido a lo que es una enfermedad cianótica congénita cardíaca, que van a ser lo que son los puntos negritos, o una enfermedad crónica respiratoria, que van a ser los símbolos abiertos, ¿no? En trazado contra su saturación arterial de oxígeno. Vamos a ver que a mayor saturación de oxígeno va a aumentar también lo que es la silosa, pero si va a reducir, también va a disminuir lo que es la silosa, ¿no? Como podemos observar a nivel del punto que está aquí abajo, va a disminuir la silosa porque el paciente va a presentar lo que es una enfermedad cianótica congénita, ¿no? Bueno, continuando con lo que es la absorción intestinal y lo que es la hipopsia, vamos a ver la absorción de grasas y hipopsia, ¿no? Ray y Cole, que son otros investigadores, no han encontrado lo que es mala absorción para la grasa a los 4.700 metros, ¿no? Tampoco Chester, que él ha hecho un estudio en 1987, ¿no? Vamos a ver que en esta figura, a los 3.100 metros y a los 4.800 metros, Ray y Cole, en el año 92, utilizando la prueba de aliento C-trioleína, no ha encontrado mala absorción de grasa a los 5.500 metros en lo que es el Aconcagua en Argentina, ¿no? Butterfield y en 1992 ha encontrado sin aumento en la excreción fecal de grasas volátiles ácidos a 4.300 metros, y Boyer y Bloom en 1984 ha encontrado que la absorción de grasas ha disminuido en un 49% a 16.300 metros en comparación con el nivel del mar en 3 sujetos aclimatados, ¿no? Como lo pueden observar en la imagen. Es un control, ¿no?, que se ha realizado en escaladores a nivel del mar de Reino Unido, en altitudes indicando en Nepal, y después de regresar a Reino Unido con valores de media de desviación estándar en cada ubicación, ¿no? Como lo pueden observar en el cuadrito de abajo. Continuando con lo que es el tema de absorción intestinal y hipopsia, ahora vamos a ver lo que son las absorción de proteínas e hipopsia. Bueno, este estudio de Kaiser y Cole en el año 92 van a medir lo que es la absorción de proteínas usando lo que es la excreción urinaria fecal con la proteína N, ¿no? Y han encontrado principalmente lo que es sin reducción en la absorción en sujetos después de 3 semanas a 5.000 metros, es decir que no ha reducido, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver un resumen, principalmente cómo es la mala absorción en la altura, ¿no?
Y vamos a ver que no ha habido evidencia de mala absorción hasta una altitud de unos 5.000 metros. Y esto ha sido confirmado principalmente por las mediciones de energía fecal, en la excreción fecal, que ha demostrado que el 96% de la energía asimila a la ingesta, ¿no? Y existe la posibilidad de que las infecciones intestinales, en el momento del estudio en días anteriores o semanas, ha sido lo que es el causante de esta mala absorción, ¿no? Wester y Cole, en el año 94, en el monte Sajama, que tiene una altura de 6.542 metros, han encontrado que la energía gross y la digestibilidad disminuyó al 85%, lo que va a indicar que la mala absorción, aunque la mayor parte de la pérdida de peso, fue atribuible principalmente a la baja ingesta de alimentos, ¿no? Ya que sabemos que en la altura las personas consumen menos alimentos. Y la operación Everest, la operación Everest 3 Western en el año 2000 ha encontrado una digestibilidad energética normal de 949 a 7.000 metros, ¿no?, de altitud simulada, y ahora parece que probable que la mala absorción debido a hipoxia sí existe, pero solo es un factor menor en el escenario de lo que es la pérdida de peso, que es predominantemente debido a un balance energético negativo, ¿no? Continuamos con el metabolismo de las proteínas en la altura. Se evidenció una pérdida de la masa muscular en los escaladores que regresaban de alturas extremas, y por eso se planteó que la hipoxia afectaba directamente al metabolismo de las proteínas, pero hay muy pocos datos sobre este tema. Entonces, en 1968 se estudió el equilibrio de proteínas en la altitud, y no se encontraron diferencias entre sujetos que estaban allí y los que estaban a nivel del mar. Esto debido tal vez a la estación de latitud del Pikes Peak, que fue de 4.300 metros, que está por muy debajo de la altura crucial a la que se observa una pérdida de peso continuo. En 1983 se estudió el efecto de la hipoxia aguda sobre el metabolismo de la leucina en los músculos del antebrazo, a una altitud de 4.550 metros, y descubrieron que la hipoxia aguda resultaba en una pérdida neta de aminoácidos de los músculos, probablemente debido a una caída de la síntesis de proteínas musculares. Entonces, si este hallazgo puede extrapolarse a una situación de hipoxia crónica en altitudes superiores de 5.000 a 6.000 metros, donde la hipoxia en sujetos aclimatados sería similar a la del estudio anterior, proporcionaría un factor adicional que contribuiría a la pérdida de la masa muscular. Continuando, se sugirió una suplementación con proteínas o aminoácidos de cadena ramificada para reducir la pérdida de masa muscular. Entonces se hicieron 2 estudios en 1996. El primer estudio se dieron suplementos en 6 sesiones de esquí de montaña en altitudes de 2.500 a 4.100 metros, y descubrieron que no lo hicieron mejor que un grupo control que recibió suplemento de carbohidratos al 98%, pero hubo una pérdida de peso corporal menor en el grupo que recibió suplementos. En el otro estudio se agregó proteínas a la dieta de ratas en crecimiento y no afectó a la depresión del crecimiento muscular causada por la altitud. En el 2002 se hizo un estudio a niños de 8 a 9 años de La Paz a una altitud de 3.600 metros y se encontró una reducción significativa en la absorción de las proteínas. Entonces, en el grupo de gran altitud solo había oxidado el 19% de la caseína después de las 6 horas, en comparación del grupo de baja altitud que tuvo el 25%. El método que utilizó fue la ingestión marcada de leucina C incorporada a la caseína. Sin embargo, este método no distingue entre una absorción reducida y una mayor utilización de proteínas. Continuamos con... En cuanto a la pérdida de agua respiratoria y su cálculo, como se mencionó, se ha asumido que la hiperventilación en el aire frío y seco de las grandes altitudes debe resultar una pérdida considerable de agua respiratoria. Entonces, la pérdida de agua respiratoria es la pérdida del gas expirado menos el agua en el aire inspirado. Este último va a depender de la temperatura y de la humedad relativa. Entonces, a nivel del mar, en condiciones inferiores típicas de 22 grados centígrados y 50% de la humedad, la presión de vapor de agua inspirada es de 10 milímetros de mercurio, y cada litro de aire inspirado va a contener 10.6 miligramos de agua. Entonces, en la altitud, tanto la temperatura como la humedad son bajas y el contenido de agua del aire es cercano a cero. Entonces, en la inspiración, cuando el gas llega a los alvéolos, está completamente saturado y calentada a la temperatura corporal. Esto debido a que el aire se va a calentar, ¿no? Y va a humedecer, de modo que cuando llega a los alvéolos va a estar completamente saturado. Entonces, la presión del vapor de agua inspirado es de 47 milímetros de mercurio y el contenido de agua es de 49.7 miligramos litro. Entonces, en reposo, asumiendo una ventilación de 6 litros por minuto, la pérdida sería de 234.7 miligramos minuto o 338 mililitros al día.
y si el aire estaba completamente seco va a ser de 298.1 miligramos por minuto o 429 mililitros al día. En el ejercicio de día también va a aumentar la ventilación minuto, aumentará un cuanto de estas cifras. En estudios de caminata de un día de 8 horas en 1000 metros se informaba un consumo total de oxígeno de 24 horas de 596 a 928 litros para días de descanso y ejercicio respectivamente. Entonces, se dio que la ventilación total aproximadamente fue de 14.900 a 23.200 litros en 24 horas y una pérdida respiratoria de 584 a 909 milímetros de agua. Entonces, teniendo estos datos, en un sujeto aclimatado se duplica esto debido a su ventilación, tanto en reposo como a ritmos de trabajos altos, de modo que en estos sujetos las pérdidas respiratorias de 24 horas van a funcionar a 859 mililitros en días de descanso y 1.718 litros en días de escala. Entonces, si consideramos, digamos, que un escalador pasa un día subiendo por encima de los 8.000 metros y asumimos que una ventilación minuto promedio durante las 24 horas es de 40 litros por minuto, la pérdida de agua sería de un 2.863 litros. Entonces, se ha sabido que durante muchos años que la temperatura del gas expirado está por debajo de la temperatura corporal y probablemente no está completamente saturada con el agua incluso a temperaturas más bajas. Por lo tanto, la pérdida real de agua respiratoria será menor que las cifras calculadas en la anterior diapositiva. Entonces, a medida que se inhala el aire frío y seco, las superficies de las mucosas se enfrían y se secan parcialmente. Entonces, en cualquier caso, el expirado total mezclado estará por muy debajo de la temperatura corporal y no estará completamente saturado. Entonces, se crean factores que afectan la temperatura y la saturación de agua de una mezcla de gas expirado según Ferrus en 1984, las cuales son la temperatura del aire inspirado, la presión parcial de agua inspirada, la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, la densidad del gas inspirado. Entonces se descubrió que la masa de agua por litro de gas expirado se veía afectada por estos factores, aunque el volumen corriente y la densidad del gas tenían un pequeño efecto nomás. Por lo tanto, se propuso un mecanismo para evitar la pérdida respiratoria en diversas condiciones. Entonces, cuanto menor sea la temperatura inspirada y mayor la frecuencia respiratoria, mayor será el ahorro en la pérdida de agua respiratoria. Así, se considera, por ejemplo, un escalador que sube a una altitud de por encima de los 8.000 metros con una pérdida de agua respiratoria calculada de casi 3 litros y aplicaban la ecuación de Ferrus, encontramos una pérdida reducida a poco menos de 1 litro y un ahorro del 65%. En conclusión, la pérdida de agua en el gas expirado no es grande. En condiciones extremas de ejercicio a gran altitud, cuando la ventilación por minuto es muy alta y cuando la pérdida de agua es mayor, la conservación de agua tiene su mayor efecto. Esto se debe a que el aire inspirado está a una temperatura más baja que la corporal y menos que esté completamente saturado, ¿no? Incluso asumiendo una ventilación media de 40 litros por minuto durante 24 horas con un aire seco a menos 15 grados centígrados, la pérdida de agua respiratoria se calcula en menos de 1 litro, lo que va a sugerir que la pérdida de agua debida a la sudoración es la más importante que una pérdida respiratoria. Hoy en día existen muchas opiniones sobre todo tipo de dietas, ¿no? No solo en la altitud, pero todas estas opiniones se mantienen firmemente. A menudo las fuerzas de la opinión están inversamente relacionadas con la fuerza de evidencia científica que se hayan demostrado de estas dietas, ¿no? Dieta para gran altitud. Vamos a iniciar con lo que es la dieta alta en carbohidratos. Se ve que muchos escaladores prefieren una dieta alta en carbohidratos y baja en grasas, porque hay una base fisiológica que recomienda, ¿no? Porque un consumo alto en carbohidratos, porque este tiene que ver con los cambios que tiene el efecto del cociente respiratorio sobre el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿no? Que se muestra. Entonces, el cociente respiratorio en un valor de 0.7 se ve cuando es exclusivamente de grasas en altura, pero se ve que hay un aumento a 1 cuando se usa exclusivamente carbohidratos. Por lo tanto, este cambio claro que se ve del cociente respiratorio RQ tiene que ser dado por la presión alveolar tanto del CO2 como de la presión alveolar del oxígeno. Estos tienen que aumentar.
Entonces hay un ejemplo en el cual un individuo se encuentra a 5.800 metros de altura, cuando la presión barométrica es la mitad que al nivel del mar, ¿no? Y la presión inspiratoria de oxígeno es de 70 milímetros de mercurio. Entonces, se supone que la presión alveolar de CO2 se encuentra en 23 milímetros de mercurio, estando con un cociente respiratorio de 0.7 por consumo de grasas, ¿no? Y se ve que la presión alveolar de oxígeno se encuentra en 37.2 milímetros de mercurio aproximadamente, mientras que se ve un cambio drástico si se cambia de dieta, ¿no? A consumo de carbohidratos, el cociente respiratorio aumentaría en 1 y la presión alveolar del oxígeno aumentaría aproximadamente en 47 milímetros de mercurio. Entonces, esta ganancia es importante en la saturación arterial del oxígeno, ¿no? Mientras que la presión alveolar de CO2 se va a mantener constante, como se puede ver. Entonces, se ve que es muy importante el cambio de dieta, ¿no? De exclusivamente grasas puras o la utilización de grasas puras a la utilización de carbohidratos puros, ¿no? Pero incluso un cambio drástico o aumento de la presión alveolar podría ser muy importante para los escaladores en altitudes extremas, ¿no? Por lo tanto, se recomendaría una dieta alta en carbohidratos. Bueno, existen razones para recomendar una dieta alta en carbohidratos basado en estudios, ¿no? En una comparación de dietas normal con una alta en carbohidratos, en el de Consolacio de 1969, se vio que en los dos grupos de sujetos que estuvieron a 4.300 metros de altura, el rendimiento del grupo con una dieta alta en carbohidratos fue superior en el sentido de que tenía una mayor resistencia para el trabajo pesado, pero que no era tan significativamente mejor que el otro grupo, ¿no? Además, los síntomas de mal de altura fueron menores en los que consumieron una dieta alta en carbohidratos. Otro estudio, el de Goliath del 2008, es un estudio de laboratorio, confirma esta sugerencia, ¿no?, anterior mencionada. A estos sujetos se les administró agua o una solución de glucosa después de un periodo de normoxia monitorizada, ¿no? Luego se fue monitorizando durante la hipoxia con un FiO2 de 12,8%. Se incrementó la producción y ventilación del CO2 y de la saturación de oxígeno a un 4%, ¿no? También un estudio de campo reciente del 2012 de Oliver se vio que en una caminata de 5.192 metros de altura, 41 sujetos recibieron un suplemento de bebida energética con carbohidratos o un placebo, ¿no? Se vio que el grupo suplementado con carbohidratos, aquellos alcanzaron ingestas de un objetivo de 3,5 gramos, mostrando una reducción del 18% en el esfuerzo percibido en la prueba cronometrada, ¿no?, de 5.192 metros, y complementaron la prueba en un tiempo más rápido que el grupo con placebo. También existe otra razón para recomendar una dieta alta, no en carbohidratos, es que se ha sugerido que el cuerpo se vuelve más dependiente de la glucosa como combustible en la altitud después de la aclimatación. Hay un estudio que en el de Lim y Van Hal del 2002 abordaron esta cuestión ya mencionada de que por qué el cuerpo se vuelve dependiente de la glucosa después de que 4 semanas de aclimatación en la altitud. Cuando se compararon las mismas tasas absolutas de ejercicio, hubo un cambio hacia más glucosa y menos uso de ácidos grasos libres, ¿no? Pero este cambio desapareció cuando se compararon las mismas tasas relativas de trabajo. Entonces se puede argumentar que en la práctica los escaladores en altitud o a menudo se ejercitan a ritmos relativos más altos de los que adoptarían en el nivel del mar, aunque más bajos que el mismo ritmo de trabajo absoluto. Por lo tanto, estaría cambiando a una mayor utilización de la glucosa, ¿no? La otra es la dieta baja en grasas, ya sumando a lo anterior, que hay muchos escaladores que además prefieren los alimentos ricos en carbohidratos porque los alimentos grasos se vuelven desagradables en la altitud, en contraste con la preferencia mostrada por los viajeros árticos y antárticos, ¿no? Tillman, que es un viajero por sus experiencias en viajes por el Ártico y la montaña, describe, ¿no?: si tiene éxito en sacar un alimento ricamente concentrado como el pemmican,
se requiere un gran esfuerzo de voluntad para mantenerlo bajo. La quietud absoluta en una posición boca abajo y un poco de azúcar con ayudas útiles. Comer una taza grande de sopa pemmican a 27.200 pies, como lo hicimos Peter Lloyd y yo en el 38, es creo una hazaña incomparable y muestra lo que se puede hacer con la codicia obstinada. Entonces ya se ha visto las razones fisiológicas, ¿no? Acá podemos repetir el mismo cuadro de las dietas altas en carbohidratos y grasas, porque el cociente respiratorio con una dieta exclusivamente de grasas es bajo, es de 0,7. Por lo tanto, la presión alveolar de oxígeno se mantiene aproximadamente en 37,2 milímetros de mercurio, ¿no? Pero si lo reemplazáramos esa dieta por una rica en carbohidratos, el cociente respiratorio aumentaría a 1 y la presión alveolar aumenta a 47 milímetros de mercurio, ¿no? Que es lo primordial. Por lo tanto, se ve este efecto fisiológico, ¿no? Que no es recomendable una dieta rica en grasas, sino más bien baja en grasas y rica en carbohidratos. Entonces, además, esta también puede estar acompañada, ¿no?, por el posible efecto de la mala absorción que ocurre de las grasas, ¿no?, a nivel intestinal, o también la intolerancia a las grasas que existe a nivel de gran altitud, ¿no? En conclusión, el principal problema de la nutrición a gran altura es el déficit en la ingesta energética debido a la pérdida de apetito. Entonces, cualquier dieta que ayude a los escaladores a ingerir más calorías es beneficiosa y debe fomentarse, ¿no? Otros componentes dietéticos están hierro y vitaminas. Se ha visto que la masa de glóbulos rojos aumenta en la altitud, entonces se ha sugerido la adición de hierro adicional, ¿no? Solo si hay una existencia o preexistencia de deficiencia de hierro, tanto en las reservas o en el consumo de la dieta normal, ¿no? Pero sí se ha visto que en mujeres menopáusicas hay una deficiencia de hierro, por lo tanto estaría indicada o se puede indicar la adición de hierro. En un estudio de laboratorio de ratas y ratones de Hampton y Ryan en 1986, se ha visto que frente a la hipoxia hay una respuesta rápida en la rápida absorción de hierro intestinal. Por lo tanto, el recambio de hierro o la adición de este sería importante. Así, las reservas de hierro del cuerpo se reponen incluso antes de que comiencen a agotarse, ¿no? Y con respecto a las vitaminas, se ha visto que muchos escaladores o en muchas expediciones consumen vitaminas. Estos suplementos dietéticos probablemente no causen daño, pero no hay evidencia de que sean necesarios siempre que se lleve una dieta normal y equilibrada, ¿no? También existen los alimentos frescos, sabor y variedad. Se ha visto que muchos escaladores experimentados tienden a adoptar una política de comer alimentos frescos, complementado con el mínimo de pie de conserva importada, porque se refieren a la monotonía del sabor, ¿no?, cuando simplemente llevan puras conservas. Se ha visto también que el sentido del gusto parece debilitarse en la altura, entonces la comida occidental, por ejemplo, tiene un sabor insípido, más esta deficiencia del gusto, pues no es agradable. Entonces, algunos han optado por la adición de sabores fuertes como curry o hierbas, que son más preciadas, ¿no?, en esta dieta. Entonces va a existir una gran variación individual y lo que le guste a cada uno, ¿no?, tanto a nivel de altura como a nivel del mar. La última parte, 9, nutrición y metabolismo en residentes de alta altitud. No existen muchos trabajos sobre lo que es la nutrición en los pueblos nativos de las grandes altitudes, ¿no? Pero existe la impresión de que a los sherpas les va mejor que a los escaladores de las tierras bajas con respecto a las pérdidas de peso. Entonces, Holden y Kuhl en 1995 estudiaron el metabolismo cardíaco de los quechua nativos andinos, ¿no?, y encontraron que dependían de la glucosa como combustible en mayor medida que los habitantes de las tierras bajas. Hochak y Kuhl en 1996 estudiaron el metabolismo de los sherpas en condiciones normóxicas y hipóxicas. También encontraron que a comparación de los habitantes de tierras bajas, los sherpas consumían más sustratos de carbohidratos para la función cardíaca y usaban menos ácidos grasos libres. Entonces, esta organización metabólica, uno, es ventajosa en condiciones hipóxicas, ¿no? Por lo tanto, el rendimiento del trifosfato de adenosina, el ATP, por cada molécula de oxígeno es de un 25 a 60% mayor con el consumo de glucosa que con ácidos grasos libres. Entonces, se ha visto que el consumo de carbohidratos en altura aumenta la fuente energética, que es el ATP, ¿no?, el trifosfato de adenosina, por la molécula de oxígeno que éste aumente.
Entonces se ha visto los cambios importantes por el consumo de carbohidrato. Uno, que es el cociente respiratorio, ¿no? Que lo eleva a 1 de 0.7 cuando es exclusivamente grasas. Por lo tanto, la presión alveolar de oxígeno aumenta. Y al aumentar el rendimiento del trifosfato de adenosina es mucho mejor, de un 25 a un 60%, ¿no? Gracias.